vamos a continuar desde ahí. Bien, comencemos. Capítulo 31. Y ahora, amados hermanos míos, yo, Nefi, ceso de profetizaros, y no puedo escribir sino unas cuantas cosas que de cierto sé que han de acontecer, ni tampoco puedo escribir más que unas pocas palabras de mi hermano Jacob. Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Por tanto, os hablaré claramente, según la claridad de mis profecías, porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres, porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos, para que entiendan. Por tanto, quisiera que recordaseis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, cuanto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo pecadores, de ser bautizados, sí, en el agua. Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y además, esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar, habiéndoles él puesto el ejemplo por delante. Y dijo a los hijos de los hombres: seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre. Y el Padre dijo: arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y además vino a mí la voz del Hijo diciendo: a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo. Sí, y siguiendo a vuestro Señor y Salvador, y descendiendo al agua según su palabra, he aquí entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la voz del Hijo, diciendo: después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al Padre por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos, y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, podéis hablar con una lengua nueva, sí, con la lengua de ángeles. Si después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. Y oí la voz del Padre que decía: sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin,
cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Redentor y Señor, porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar, porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua, y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Sí, habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí, sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Capítulo 32. Y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? ¿No os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis. Así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Porque aquí os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. He aquí, esta es la doctrina de Cristo, y no se dará otra doctrina, sino hasta después que Él se os manifieste en la carne. Y cuando se os manifieste en la carne, las cosas que Él os diga os esforzaréis por cumplir. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más. El Espíritu hace cesar mis palabras y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad y la ignorancia y la obstinación de los hombres, porque no quieren buscar conocimiento ni entender el gran conocimiento cuando les es dado con claridad, sí, con toda la claridad de la palabra. Y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones, y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre y no
no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Capítulo 33. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito y lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo, porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos, y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor, y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo, y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien, les hacen saber acerca de sus padres y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna, y hablan ásperamente contra el pecado, según la claridad de la verdad. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. Tengo caridad para con mi pueblo y gran fe en Jesucristo, de que ante su tribunal hallaré muchas almas sin mancha. Tengo caridad para con el judío, digo judío, porque me refiero a aquellos de quienes vine. Tengo también caridad para con los gentiles, mas he aquí, para ninguno de estos puedo tener esperanza, a menos que se reconcilien con Cristo y entren por la puerta angosta y caminen por la senda estrecha que guía a la vida, y continúen en la senda hasta el fin del día de probación. Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y si no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día Cristo os manifestará con poder y gran gloria, que son sus palabras, y ante su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y yo. Y sabréis que Él me ha mandado escribir estas cosas a pesar de mi debilidad, y ruego al Padre en el nombre de Cristo, que muchos de nosotros, si no todos, nos salvemos en su reino en ese grande y postrer día. Y ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel, y todos vosotros, oh extremos de la tierra, os hablo como con la voz de uno que clama desde el polvo, a Dios, hasta que venga ese gran día. Y vosotros, los que no queréis participar de la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los judíos, ni mis palabras, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, he aquí, me despido de vosotros para siempre, porque estas palabras os condenarán en el postrer día. Pues lo que se selló en la tierra será